¿Comienzo ya, doctor? Sí, doctora, cuando gustes puedes empezar. Ok. Bueno, muy buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Les voy a hablar acerca de hipertensión portal. Vamos a comenzar con una pequeña definición. La hipertensión portal se define como el aumento de gradiente de presión portosistémica en cualquier segmento del sistema venoso portal. Este aumento de presión tiene que estar por encima de los 10 milímetros de mercurio. Aunque algunas bibliografías mencionaban que para ser clínicamente relevante tendría que estar arriba de 12. Para comenzar a hablar un poco de cómo se da esta patología, es necesario pues hablar un poco de la anatomía de la vena porta. Podemos observar que la circulación portal prácticamente recoge la sangre de la mayoría, si no es que de todas las estructuras de la región abdominal. La vena porta está formada por la vena mesentérica superior y la vena mesentérica espleno. Y bueno, en la vena mesentérica inferior, algunos autores también decían que esta vena estaba formada por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica, que se me fue el nombre. Pero bueno, esta vena porta entonces vemos cómo recauda sangre de todas estas estructuras abdominales. Eh, en cuanto a, hablando un poco de lo que es la estructura interna del hígado, vamos a tener aquí cómo es que se forman los sinusoides. Los sinusoides se forman con la unión de lo que es la vena porta y la vena arteria hepática. Estos dos se unen y drenan en lo que es la vena central del lobulillo. Aquí también tenemos a lo que es el conducto biliar, que también drena aquí, en esta región. Bueno, la presión de la vena porta a su llegada al hígado va a ser acerca de 9 milímetros de mercurio. Algunos autores utilizan el gradiente de presión, que va a ser la presión de la vena porta menos la presión de la vena cava inferior. Y dice que este gradiente de presión normalmente va entre 3 y 5 milímetros de mercurio. Y cuando ya es mayor a 10, pues es cuando ya hablamos de una hipertensión portal como tal. Bueno, de acuerdo a su clasificación y etiología, etiológicamente esta hipertensión portal se va a caracterizar en aquella etiología cirrótica y en las no cirróticas. Pero tenemos otra clasificación de acuerdo a dónde se encuentra el daño anatómicamente. Bien puede ser prehepático, intrahepático, poshepático, o también podemos hablar de una hipertensión portal por hiperaflujo. Aquella etiología prehepática va a ser, pues, la trombosis de la vena porta, estenosis de la vena portal, una compresión externa de la vena porta, una trombosis de la vena esplénica, una fístula arteriovenosa esplénica o una esplenomegalia. Intrahepático, la más común, o sea, la que más nos va a dar una hipertensión portal, pues es la cirrosis hepática en un 90%. Pero aquí también tenemos a la hepatitis fulminante, a la necrosis hepática submasiva, al carcinoma hepatocelular, la fibrocitosis alcohólica, la esquistosomiasis, hiperplasia nodular generativa, la cirrosis biliar primaria, la sarcoidosis, la fibrosis hepática congénita, eh, la hipertensión portal esencial, la intoxicación por arsénico, sulfato de cobre o cloruro de venillo, amiloidosis. Y bueno, en la poshepática tenemos aquí a la trombosis de la vena esplénica, el síndrome de Bucheire, a la pericarditis constrictiva, a la cardiomiopatía restrictiva, a la enfermedad valvular tricuspidia
Y en cuanto a la hipertensión portal por hiperaflujo, se va a dar en aquellas fístulas arteriovenosas esplénicas y artomesentéricas aortoportales y de la arteria hepática porta. También tenemos otra pequeña clasificación que es a nivel intrahepático y a nivel ya sinusoidal, si afecta o no sinusoide. Hablando de la presinusoidal, vamos a encontrar aquí a la hipertensión portal idiopática, fibrosis hepática congénita, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la enfermedad hepática poliquística en el adulto, una fístula arteriovenosa, una colangiopatía autoinmune, oclusión de la vena porta intrahepática. A nivel sinusoidal tenemos a fármacos como la miodarona, metotrexate, enfermedad hepática grasa no alcohólica, hepatitis viral, fiebre crónica, mastocistosis, la metaplasia mieloide anogénica, el hígado graso en el embarazo, el depósito de cadenas ligeras o amiloide en el espacio de Dice. Y en la postsinusoidal tenemos aquí, por ejemplo, el síndrome de obstrucción sinusoidal, el síndrome de Buchaire, daño crónico por radiación, la hipervitaminosis A, la hemangiopitelioma epiteloide, la infección por Mycobacterium avium o intracelular. Y hablando de la fisiopatología, a grandes rasgos, bueno, principalmente aquí vamos a tener una expresión matemática que nos va a decir de cómo es que se ocasiona esta hipertensión portal. Aquí vamos a tener pues a la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que para que haya hipertensión portal debe de haber un problema en lo que es el flujo o la resistencia. En cualquier caso de que ambos aumenten, aumentaría la presión portal. Entonces, a grandes rasgos, vamos a tener que en la hipertensión portal va a existir un daño. Este daño nos va a llevar a pues, que aumente la presión portal. Este aumento de la presión portal nos va a llevar a que haya una congestión pasiva. Y esta congestión pasiva nos va a llevar a que exista un flujo retrógrado. Este flujo retrógrado nos va a llevar a una vasodilatación. Esta vasodilatación, junto con la congestión, nos va a llevar a que se abran cortocircuitos portosistémicos. Y esto nos va a llevar a que exista un flujo hiperdinámico. Y este flujo hiperdinámico aumenta la presión portal, aumenta el flujo retrógrado, se aumenta la vasodilatación y la apertura de los circuitos portosistémicos, y así es un ciclo vicioso. Pero bueno, hablando entonces de cómo sucede esta patología, vamos a hablar un poquito de lo que es la cirrosis, porque mencionamos hace rato que la cirrosis en 90% era la que está involucrada en lo que es esta etiología. Sabemos que en la cirrosis hepática vamos a tener la presencia de necrosis, más fibrosis, más nódulos de regeneración hepática funcional y No se escucha, doctora, que se acaba.
La doctora como que se desconectó, ¿verdad, doctora? Se fue el internet. Sí, fue su internet. Sí, fue el internet, doctor. Disculpen, ¿me escuchan? Y ahí te escuchamos, doctora, como que se fue el internet. Sí. ¿Hasta dónde me dejaron de escuchar? Sí, sí. ¿Vio esto, doctor? Disculpe. Estabas diciendo de la hipertensión portal, el 90% es de origen cirrótico, doctora. ¿Hasta ahí? Ok. Entonces voy a volver. Bueno, una disculpa. Sí, tengo problemas con la conexión. Pero bueno, entonces, bueno, no sé si escucharon esa parte, pero no está de más volverlo a decir. ¿Sí se escuchó? Ok. Entonces ya entrando a la fisiopatología como tal, este, bueno, vamos a tener aquí a la ley de Ohm, que nos dice que la presión portal va a depender del flujo y de la resistencia. Cualquier aumento de estos dos, pues me va a aumentar la presión portal. Entonces vamos a tener un daño. Este daño nos va a llevar a que aumente la presión portal. Esa presión portal nos va a llevar a que exista una congestión pasiva y a la vez un flujo retrógrado. Esto nos va a llevar a una vasodilatación y la vasodilatación nos va a llevar a la apertura de cortocircuitos portosistémicos y esto a un flujo hiperdinámico y así sucesivamente. O sea, se va a hacer como un ciclo vicioso. Y bueno, ya hablando de la fisiopatología, sabemos que la cirrosis en 90% es la que ocasiona el daño, así que vamos a hablar de cómo es que se produce este daño y cómo es que me lleva a aumentar la presión portal. Bueno, tenemos aquí a la cirrosis, va a haber presencia de necrosis, más fibrosis, más nódulos de regeneración. Esto nos va a llevar a la pérdida de la masa celular hepática funcional y a la pérdida de la histoarquitectura. Que como tal, esto es lo que nos va a ocasionar la hipertensión portal. ¿Y cómo sucede? Bueno, tenemos aquí una etiología, sea lo que sea, supongamos el alcohol. Esto va a estar ocasionando directamente a nuestro hepatocito, pues un daño como tal. La forma de defenderse de nuestro hígado es pues activando al sistema de defensa, en este caso son las células de Kupffer. Estas se van a activar y van a empezar a liberar mediadores de proliferación y de profilogénesis. Entonces, esta también va a liberar al factor, factor de crecimiento beta, y este factor de crecimiento beta va a ir y va a activar a las células estrelladas que se encuentran en el espacio de Dice. Las células estrelladas tienen una función de almacenar vitamina A, pues cuando están en su estado pasivo. Pero cuando estas son activadas, entonces empiezan a sintetizar colágeno. Este colágeno que empiezan a sintetizar en su mayor cantidad es el colágeno tipo 1. Entonces, empiezan a sintetizar colágeno, empiezan a proliferar las células estrelladas y también empieza a haber tejido fibroso. Estas mismas células Kupffer, por medio del factor de crecimiento beta, van a hacer que van a causar una disfunción en lo que es el hepatocito y el hepatocito se va a morir. Entonces, dejando eso a un lado, vemos aquí cómo se va acumulando esta matriz de colágeno con fibrosis.
Entonces el colágeno más la fibrosis empiezan a hacer que el espacio del sinusoide se haga más angosto. Entonces, esto es lo que ocasiona es que aumente la resistencia. Va a aumentar la resistencia porque el sinusoide se va a ir haciendo más angosto. ¿Por qué? Porque va a aumentar lo que es el espacio de Dice debido a que se aumenta la agregación de colágeno y fibrina. Y si se aumenta la resistencia, entonces estaríamos hablando de que aumenta la presión portal. Y así es como se ven los famosos nódulos de regeneración. Todo esto que se ve a la periferia es colágeno. Y bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? Al aumentar la resistencia y aumentar lo que es la presión de la vena porta, va a existir una congestión pasiva acá, y esa congestión pasiva va a provocar un estrés dentro de mi pared venosa. Este estrés va a estar dado por el estiramiento, y este estiramiento, este estímulo de estiramiento va a hacer que se libere óxido nítrico o otros potentes vasodilatadores, pero el principal aquí es el óxido nítrico. El óxido nítrico entonces se va a liberar y va a hacer que disminuya la presión arterial media. Y esta disminución de la presión arterial media va a hacer entonces que se activen los vasoreceptores. ¿Por qué? Porque recordamos nosotros que la presión arterial pues va a estar controlada por diversos mecanismos. Aquí el problema no es tanto de que el volumen sanguíneo sea deficiente, sino que el vaso se agrandó. Entonces, si vemos en esta figurita, el contenido de sangre es el mismo, solo que como hay liberación de los vasodilatadores, los vasos se hicieron más grandes. Entonces, esto lo toma como si existiera una disminución de la presión arterial. Pero bueno, entonces esto activa los vasoreceptores activan a las catecolaminas y esta hace que aumente el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca y así poder, pues ya como tal controlar lo que es el gasto cardíaco. También aquí aumenta la contractibilidad. Y bueno, ¿cuál es el problema entonces de que exista esta vasodilatación generalizada? Y bueno, lo importante aquí es que entonces va a existir el flujo retrógrado de esa congestión pasiva y pues la sangre va a buscar a irse a algún lado, pues porque ya no puede pasar hacia la vena hepática, sino que se queda aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta sangre se va a empezar a desviar, se va a ir por otras vías. ¿Y a dónde se va a ir? Pues, por ejemplo, aquí se puede ir para lo que son las venas esofágicas o paraesofágicas, se puede ir a la vena paraumbilical. Entonces aquí es donde se van a formar las famosas vías colaterales. Y aquí vamos a tener a la coronarioescomática, a la paraesofágica, que es muy importante porque esta es la que nos da las famosas pues, varices esofágicas, como lo podemos observar. Algo muy importante de esto es que al momento de que exista la presión, el aumento de la presión sostenida a nivel de las paredes venosas, estas pues se van a vasodilatar, pero esa vasodilatación va a hacer que se hagan más delgadas y más finas, entonces van a ser más susceptibles a romperse, ese es el problema. Y pues esta delgadez y se da porque pues va a aumentar el diámetro, como lo podemos observar aquí. Aquí están las famosas varices paraesofágicas. Y bueno, también tenemos a la vía colateral paraumbilical, que esa también es muy importante porque esta nos va a dar el signo clínico de cabeza de medusa que podemos observar en el paciente.
También tenemos a la paraesplénica, a la retrogástica, al shunt gastrointestinal, al shunt esplenorenal, a la mesentérica, a la hemorroidal y a la retroperitoneal. Ya con respecto a la formación de ascitis, pues mi compañera ya nos explicó las clases pasadas, pero aquí vemos que la ascitis se da porque pues va a existir una vasodilatación esplénica. Pues va a disminuir el volumen arterial efectivo y van a aumentar sistemas que van a contrarrestar esto. Entonces, uno de estos sistemas que se activan va a ser el sistema renina-angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética. Esto nos va a llevar a que exista una retención de sodio y agua y a que aumente pues el volumen plasmático. Aquí tenemos de dos, o se normaliza la circulación o persiste. En el dado caso que se normalice, entonces va a haber una excreción adecuada de sodio y de agua y pues no vamos a tener ninguna presencia de ascitis. Pero si no se normaliza, entonces la activación va a persistir en los sistemas antidiuréticos, antinatriuréticos y vasoconstrictores, y nos va a llevar a que exista una retención sostenida de sodio y agua y que se lleve la formación de ascitis. Eso también es muy importante porque vamos a tener una vasoconstricción renal sostenida. Y pues, ¿esto a qué nos va a llevar? A que se activen los factores vasodilatadores sistémicos renales y se mantenga la perfusión renal, o a que la actividad reducida de estos factores vasodilatadores sistémicos renales me lleven a un síndrome hepatorrenal. Aquí vamos a encontrar también la peritonitis bacteriana espontánea, que esta va a ser una complicación que se va a observar en las personas con cirrosis y ascitis. Y esta se va a dar porque el líquido peritoneal va a sufrir una siembra de bacterias a partir de la sangre o la linfa, o por el paso de estas bacterias a través de la pared intestinal. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos clínicos? Ya mencionamos algunos, pero aquí ya los terminamos de mencionar. Primeramente vamos a tener el sangrado del tubo digestivo alto por la ruptura de las varices, porque como les dije, las paredes de las venas se hacen demasiado delgaditas y son muy susceptibles a romperse. Con esto vamos a tener melena o hematemesis, la famosa cabeza de medusa, la fiebre, que es muy importante porque, como lo vimos en la diapositiva pasada, puede agregarse procesos bacterianos. La confusión, ya lo vimos la clase pasada, pero esta se va a dar por la encefalopatía hepática. Esta encefalopatía hepática, pues como existen derivaciones portosistémicas en la sangre, pues lo que es el amoníaco y las toxinas que se recogen en el intestino no van a pasar a ser metabolizadas en el hígado, y estas se van a ir pues directamente a la circulación general y son las que van a ser partícipes de la encefalopatía hepática. También puede haber pues hemorroides, por lo mismo, pues las varices esofágicas, la cabeza de medusa, la ascitis. Y algo muy importante también es la esplenomegalia. La esplenomegalia se va a dar pues como existe el flujo retrógrado, entonces vamos a tener también aumento en lo que es el contenido sanguíneo de lo que es la vena esplénica. Entonces el vaso va a atrapar a más contenido sanguíneo y pues obviamente se va a agrandar. Eso también trae signos clínicos como lo es una pancitopenia. Vamos a tener pues una anemia, una leucopenia, una trombocitopenia. ¿Por qué? Porque va a aumentar la degradación de estos elementos. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones de la hipertensión portal? Pues bueno, ascitis, varices esofágicas, encefalopatía hepática, la formación de cortocircuitos, la gastropatía hipertensiva, la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorrenal, que ya vimos que también pues afecta a nuestro riñón, y el síndrome hepatopulmonar y portopulmonar. Ya con respecto al diagnóstico, pues primeramente tenemos que hacer exámenes clínicos básicos que van a incluir pues una citometría hemática completa para ver cómo están las plaquetas, los glóbulos rojos y los leucocitos de nuestro paciente,
los tiempos de coagulación, el grupo sanguíneo en dado caso de que pues, nuestro paciente necesite una transfusión, pruebas de función hepática para ver qué tanto es el daño que se ha generado en nuestro hígado y pues pruebas de función renal también. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta hipertensión portal? Aquí tenemos una opción de la medición del gradiente de presión venoso hepático, que este va a ser un método directo que va a consistir en colocar un catéter con balón en la vena hepática, pues esto va a ser bajo un control radiológico y entonces una vez colocado ya el baloncito ahí se va a inflar hasta que va a obstruir el flujo y este nos va a dar la presión en cuña. Ya después la vamos a desinflar y este nos va a permitir obtener la presión libre. También la medición del gradiente de presión venoso hepático podemos hacerlo para monitorizar la presión portal en pacientes que ya toman fármacos pues, usados para prevenir una hemorragia facial, porque lo que se busca aquí es que el paciente no tenga un periodo hemorrágico. También este se va a utilizar como un marcador pronóstico. También en estudios que van a evaluar la pérdida de agentes farmacológicos para el tratamiento de la hipertensión portal. En cuanto a la endoscopía, va a ser óptima para lo que es el diagnóstico de la gastropatía portal hipertensiva. Aquí se va a basar pues en la presencia de un patrón característico tipo mosaico de la mucosa, como lo podemos observar. Se caracteriza por áreas poligonales pequeñas contra un borde deprimido, superpuestas. En este pues podemos encontrar lesiones rojas puntiformes y habitualmente estas son mayor de 2 milímetros de diámetro. También la endoscopía va a ser el gold estándar para el diagnóstico de las varices esofágicas y gástricas. Los signos rojos, o sea, los datos inminentes de que va a existir un sangrado de las varices esofágicas, van a ser la presencia de estrías rojas o rayas longitudinales en las varices, como lo podemos observar en la imagen de la izquierda, puntos rojos cereza, puntos de hematoquistes y un eritema difuso. Vamos a tener una pequeña clasificación de las varices esofágicas y estas van a ser de acuerdo a su tamaño. Pues van a ser las chicas aquellas que estén menor a 5 milímetros, pues grandes mayor a 5 milímetros. También las del grado 1 van a desaparecer con la insuflación. Las grado 2 no van a desaparecer con la insuflación y van a ocupar un poco menos de 1/3 de la luz del esófago. Y las grado 3 no van a desaparecer con la insuflación y van a ocupar más de un 1/3 de la luz, como podemos observar aquí, están demasiado grandes, ya casi ocluyen totalmente la luz del esófago. Y bueno, también tenemos otro método invasivo. Aquí este método invasivo se va a caracterizar porque pues vamos a hacer un ultrasonido hepático. Esto es seguro, de bajo costo, para evidenciar las anormalidades asociadas con la hipertensión portal, como pues la presencia de la circulación colateral, la dilatación de la vena porta y la esplenomegalia. También vamos a tener pues datos de laboratorio que nos lleven a predecir la presencia de las varices y esta pues vamos a tener una relación internacional normalizada mayor a 1.5, un diámetro de la vena porta mayor a 13 milímetros por ultrasonido hepático y las plaquetas por debajo de 150. Ya con respecto al tratamiento, aquí vamos a tener una profilaxis primaria, que esta pues es muy importante porque pues como ya les decía, lo que queremos aquí es evitar a que nuestro paciente tenga una ruptura de las varices. Aquí se va a iniciar con la administración de beta bloqueadores.
Este va a ser nuestro fármaco de elección para hacer esta profilaxis. Los fármacos que se van a utilizar aquí va a ser el propanolol o el nadiol, son los más usados. Y en aquellos pacientes que tengan contraindicaciones para el uso de los betabloqueadores, como lo es la insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva grave o bloqueo cardíaco en el segundo o tercer grado, la estenosis aórtica grave o insuficiencia vascular periférica, la ligadura endoscópica va a ser de primera elección para ellos. Ya con respecto a una hemorragia visceral aguda, el manejo inicial, pues primeramente debe de ser, pues asegurar la vía aérea, administrar líquidos, transfusiones o expansores de volumen. Vamos a tener que colocar una sonda nasogástrica con la aspiración del contenido gástrico y ya pues iniciar el tratamiento de emergencia para lo que es el sangrado visceral agudo. Aquí va a estar combinado con lo que es la administración de fármacos vasoactivos más la terapia endoscópica. Aquí los fármacos vasoactivos, pues el objetivo que van a tener es reducir la presión portal y así pues reducir el riesgo de sangrado visceral. Dentro de estos tenemos a la terliprestina, a la somatostatina y al octreotide. De estos, el más usado es la terlipresina y el que ha demostrado mayor ayuda en los casos de hemorragia visceral aguda. También es muy importante darle a nuestro paciente una profilaxis primaria para las infecciones bacterianas. Y esto se va a hacer mediante la administración de quinolonas. Aquí, pues la bibliografía mencionaba que era el norfloxacino y se va a administrar de 400 a 500 miligramos 2 veces al día, con una duración de 5 a 7 días. Y en pacientes de alto riesgo, pues aquellos que ya tengan choque hipovolémico, ascitis, ictericia o malnutrición, se va a utilizar la ceftriaxona intravenosa, 1 gramo por día. También aquí vamos a tener la terapia endoscópica, perdón. Aquí vamos a tener dos, la escleroterapia endoscópica y la ligadura endoscópica. La escleroterapia endoscópica va a consistir en la inyección intravisial o paravisial de un agente esclerosante y se va a realizar cada 10 o 14 días hasta erradicar las varices. Lo que es la ligadura endoscópica, aquí pues como tal se van a estrangular las varices con la aplicación de bandas elásticas sobre la varices, como que si se amarrara. Y habitualmente se coloca de 5 a 8 bandas por sesión. Es muy importante realizar la endoscopia antes de las 12 horas del primer sangrado y se dice que el tratamiento combinado pues con lo que es la ligadura endoscópica más fármacos vasoactivos es superior a nada más ser el tratamiento endoscópico aislado. En estas imágenes podemos observar mejor cómo se lleva este proceso. Aquí tenemos ya el endoscopio con las ligas, la ligadura, y vemos cómo literal se amarran las varices y quedan así, se ligan. Y aquí tenemos a lo que es la inyección con escleroterapia. Aquí podemos observar cómo dentro de la varice empiezan a agregar este contenido para ocluirlo. Y ya bueno, las terapias de rescate aquí. Estas terapias de rescate van a ser cuando nuestro paciente ya tuvo un episodio de sangrado y vuelva a recidivar ese episodio, vuelva a tener otro. Si el paciente, pues, su segundo episodio de sangrado va a estar leve y se va a encontrar estable, se debe intentar otro procedimiento endoscópico. Pero si este procedimiento endoscópico aún así falla o nuestro paciente, el sangrado es masivo, entonces ya vamos a tener otro tipo de tratamiento. Aquí podemos utilizar lo que es el tamponamiento con balón y derivaciones portosistémicas. Pero en el dado caso que el sangrado sea masivo y no controlado, aquí vamos a tener la colocación de un balón que se llama el Sengsteng
Blackmore, algo así. Y bueno, ¿cuál es el problema de esto? Es que va a tener una elevada recidiva de sangrado, cercana al 50%, y va a haber una elevada probabilidad de complicaciones como infección o perforación. También vamos a tener al uso de los stents metálicos autoexpandibles cubiertos, y la ventaja de este sobre el tamponamiento con balones es que este tiene menos complicaciones. También aquí vamos a tener a lo que es el TIPS, el famoso circuito transyugular intrahepático portosistémico, que este va a consistir en la creación de un canal a través del parénquima hepático, conectando una parte de la vena porta con la vena hepática. Y esta comunicación se va a lograr por medio de técnicas radiológicas intervencionistas, y el canal se va a mantener permeable por medio de un stent metálico autoexpandible. Y bueno, los pacientes que no sean candidatos para una cirugía como tal, el TIPS pues es una buena opción. Y también las opciones de derivación quirúrgica en situaciones de urgencia a veces van a ser más utilizadas como lo que son el uso de cortocircuitos no selectivos y métodos de desvascularización. Pero la bibliografía mencionaba que el TIPS es más efectivo para controlar el sangrado visceral hasta una tasa cercana del 95%. Y bueno, las indicaciones de este van a ser que exista una falla en el tratamiento farmacológico y endoscópico, una hepatopatía crónica con un Chill-Pugh de A, B o C, un gradiente de presión venoso hepático menor a 20 milímetros de mercurio, un sangrado activo en endoscopía diagnóstica a pesar del fármaco vasoactivo, y las contraindicaciones del uso de pues van a ser exista un previo adecuado manejo farmacológico y endoscópico, una hepatopatía crónica de Chill-Pugh C con puntaje mayor o igual a 14, una hipertensión portopulmonar, una insuficiencia cardíaca o un mal apego al tratamiento médico y seguimiento. Y aquí tenemos un video de cómo es que se realiza el famoso TIPS, la derivación portosistémica. No sé si lo logran ver bien, se ve un poquito borroso. Pero bueno, aquí vemos cómo está la guía. Y vemos cómo pasa por el parénquima hepático hasta conectar con la vena porta. Aquí está como que abriendo el paso. Y aquí está ya lo que es el stent metálico que conecta lo que es la vena porta con la vena hepática. Esta es la comunicación que se mantiene. Y bueno, ya eso es todo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy bien, muy bien tu tema, doctora, Sánchez. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, no, doctor. Doctora Paola, ¿tú tienes alguna duda? ¿Te quedó alguna duda? No, ¿No? ¿Todo bien? sí. Entonces, a ver, si no tienen dudas, doctores, y todo quedó entendido y claro,
La doctora nos hablaba ahí del uso de betabloqueadores para el tratamiento de la hipertensión portal de origen cirrótico, porque acuérdense que la hipertensión portal, el 80-90% es de origen cirrótico. Tenemos la hipertensión portal prehepática, la poshepática, que son por trombosis de la esplénica, el Budd-Chiari, que es por trombosis de la vena hepática, que es muy raro, pero ahí no nos sirven estos métodos. A ver, entonces, doctores, la principal complicación de la hipertensión portal, ¿cuál es? Y por la que tiene significancia clínica y la hipertensión portal. ¿Y con cuánto primero, cuánto es la presión portal normal? O sea, si quedó claro todo. ¿Y con cuánto ya clínicamente es significativa la hipertensión portal? Y clínicamente significativa nos referimos cuando ya nos da signos de hipertensión portal. Pues ahí mencionaba mi compañera, y también lo decía el Villalobos, que hasta 10 se puede considerar normal, pero ya clínicamente significativa va a ser mayor a 12 milímetros de mercurio. Sí, Y la principal complicación va a ser las varices esofágicas y gástricas y el sangrado. Sí, entonces un paciente puede tener ya hipertensión portal, que la presión de la porta normal es 7 milímetros. Después de 10, a los 10 ya el paciente tiene una hipertensión portal que llamamos nosotros subclínica, igual como en la encefalopatía subclínica, pero arriba de 12 es cuando ya da complicaciones, y arriba de 20 seguramente va a empezar a haber ruptura de varices esofágicas, que es la más común, ¿no? Es el sistema fuga principal. Y puede haber sangrado. Si no nos diera sangrado, si no nos diera varices, pues realmente la hipertensión portal no tendría ningún problema clínico, ¿no? Cuando la hipertensión portal también va avanzando, pues ya nos va a otros problemas como es la citis, como ya mencionamos. Y a ver, aquí vamos a escoger a alguien aquí tenemos 15 minutos. A ver, doctora Carla Ruiz. Sí, doctor. ¿Qué le das a un paciente en el que ya te encuentras que tiene varices esofágicas grado 1 en la endoscopía y no ha tenido sangrado? Te lo encuentras en un estudio de escrutinio por alteración de producción hepática y le encuentras varices esofágicas grado 1. ¿Qué le harías a ese paciente, doctora, con todo lo que nos dijo la doctora Paola Sánchez del tratamiento? No sé si sería bueno utilizar los beta bloqueadores. Ajá. Y pues... ¿Y cómo se llama eso, doctora? ¿Cómo se llama eso cuando empiezas a usar beta bloqueadores? Dices, a este paciente le voy a hacer ¿qué? Ay, no sé. Es la profilaxis primaria, ¿no, doctora? Ah, sí. Un paciente que no ha tenido hemorragia variceal, le podemos dar la llamada profilaxis primaria, que es con betabloqueadores. Propanolol, que es el que usamos aquí porque no tenemos acceso a otros, pero les podemos dar nadolol, ¿sí? Desde los 80, los estudios del doctor Lebrecht, que aún son vigentes actualmente, nos dicen que se le da al paciente profilaxis primaria y no ha tenido un evento de sangrado, vas a prevenir el primer sangrado de estos pacientes, ¿no? Si el paciente no tiene ninguna contraindicación para el uso de betabloqueadores, porque si tiene contraindicación para el uso de betabloqueadores, entonces tenemos que hacer ya la profilaxis secundaria, que la profilaxis secundaria ya es con ligadura de varices, o escleroterapia, que actualmente prácticamente ya no hacemos escleroterapia de varices, prácticamente hacemos más ligadura con bandas elásticas, es más segura, menos riesgo,
Con la escleroterapia teníamos que inyectar un esclerosante que normalmente era el polidocanol y hacíamos una inyección intravaricial o la podemos hacer paravaricial y pues si tu procedimiento no lo hacías adecuadamente podrías provocarle una hemorragia al paciente. Entonces, por eso ya no, prácticamente ya no lo usamos, pues hacemos más ligadura de varices. Oiga, Aunque hay doctor, estudios que mencionan que la recurrencia de varices es más con ligadura que con escleroterapia. Por eso se puede, hay que hacer ligadura combinada con escleroterapia porque hay menos recurrencia de varices. ¿Sí, doctora Carla? sistémica, ¿a qué grado se recomienda que haya o ya cuando encontremos el sangrado? Las derivaciones, doctora, portosistémicas, la que se hace actualmente, y si quiere hacer alguna derivación, la más adecuada y la que se hace es la derivación espleno-renal distal. ¿Por qué? Porque es una cirugía que va a preservar el flujo hepático y te va a dar menos encefalopatía. Las derivaciones típicas que se hacían anteriormente, el aporto cava, lo que te daba era mucha encefalopatía porque el flujo totalmente lo dejabas prácticamente al hígado con poco flujo y pues obviamente como vemos en encefalopatía, pues toda la sustancia tóxica llegaba directamente al cerebro. Se va a hacer una derivación, la espleno-renal distal es la más adecuada. La debes hacer en pacientes Child A o Child B. En pacientes con Child C, pues prácticamente ya está en fase terminal, pues muy difícil. Entonces, si tú quieres someter a tu paciente a una cirugía derivativa, la debes hacer cuando el paciente tiene un hígado todavía en Child A, un hígado funcional, o en Child B. Con el uso de ligaduras, con el uso de TIPS, las derivaciones portosistémicas han caído un poco en desuso. Ya casi no se hacen desde que hay ligadura y también con los TIPS que nos mostró la doctora, la derivación transyugular portosistémica por vía yugular, pues ha caído un poco el uso de las derivaciones portosistémicas. Pero cuando se hace, la más indicada es la que te digo, la espleno renal distal, conecta la vena esplénica a la vena renal y te va a disminuir la presión portal y también te va a preservar flujo hepático sanguíneo, con lo que disminuye la complicación principal de esas cirugías, que es la encefalopatía hepática. Pues obviamente tienes que hacerlo, como te repito, con un hígado más o menos funcional, un Child-A, para que el paciente tolere la cirugía, ¿no? Ya si quieres hacer una derivación portosistémica vía quirúrgica en un paciente con un Child-C, que es una etapa avanzada, pues prácticamente ya está contraindicada, ¿no? Sobre todo porque el paciente en esta etapa va a tener muchos problemas de coagulopatías, ¿no? Plaquetopenia, prolongación de tiempos de TP. Entonces, ya no. Entonces, planear la cirugía es en etapas tempranas. Anteriormente se hacía mucha cirugía derivativa, mucha cirugía, habían muchas técnicas que había, pero con muchas complicaciones, mucha mortalidad, sobre todo posoperatoria, y con la espleno renal distal, la tipo Warren, se disminuyó la mortalidad por complicaciones posoperatorias, sobre todo por la encefalopatía hepática. Entonces, acuérdense que a un paciente que le pueden dar profilaxis primaria con propranolol, cuando no ha sangrado y cuando son varices grado 1, grado 2, podemos dar una profilaxis primaria. Cuando son varices más grandes, aunque el paciente no haya sangrado,
está recomendado ya hacer ligadura de varices, y obviamente tienes que combinarlo con un beta bloqueador, con propranolol, que es el que le digo que usamos aquí porque no tenemos acceso a nadolol. Entonces aquí el que más usamos es propranolol, y la dosis se tiene que ir ajustando de acuerdo a la respuesta del paciente. Si recuerdan, cuando vimos cirrosis, les mencionaba que tenemos que disminuir la presión arterial en un 25% y la frecuencia cardíaca también sin llevarla a menos de 50, ¿no? Y eso va a ayudar a disminuir la probabilidad de sangrado de la ruptura de varices. Y pues los sistemas hepatofugas, el principal es hacia las varices, hacia el esófago, después sigue el estómago, las hemorroidales, pero también puedes encontrar varices coledocianas a nivel intestinal, varices renales, o sea, en cualquier sitio, pero el principal es esófago y estómago, que son las varices esofágicas y las varices gástricas. ¿Alguna duda? No, doctor. ¿No? Rodríguez, ¿ya quedaste? ¿Sí, ya dividiste los temas? Sí, ya los pude repartir, pero ayer por cuestiones de tiempo ya no los pude asignar. Yo creo que el día de hoy ya quedarían para que mañana pues presentemos. Para que mañana al que les des inicien con la colecistitis, ¿no? Aguda y crónica, y nos deben hablar de la colecistitis alitiásica y también la litiásica. Y pues obviamente pueden meter cólico vesicular, que pues va ligado a ese tema, ¿no? Sí, doc. Claro, claro. Entonces, ya nos vemos mañana a las 7 para que sigamos. Gracias. Ujú. Hasta luego, doctor.